Esto es lo que tenemos hoy. Esta oración larga, un tanto compleja, que dice: uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer a un tipo que un día fue feliz. La hemos trabajado ya en clase y la voy a utilizar como repaso y para afianzar un poco los conocimientos, fundamentalmente en subordinadas sustantivas y adjetivas, desglosando algunas y para enterarnos bien de cómo se analizan muchos elementos internos. Además, también nos va a servir para gestionar una oración con muchos elementos interrelacionados porque tiene complejidad. No considero que sea especialmente difícil, pero lleva mucho dentro. Entonces hay que ir tomando con calma y hay que irlo entendiendo todo. Vamos a pararnos, seguramente saldrá un vídeo un poquito más largo, para entender muy bien cómo va todo. Vamos a empezar buscando, como siempre, núcleos de predicados y tenemos estos: ha dicho, tiene, dice, conocer, que no forman perífrasis verbal, y fue. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5 núcleos de predicado. Llegados a este punto, lo que hay que intentar entender es la oración vista desde arriba. El conjunto, ¿qué es lo que dice? Si veis, lo podríamos resumir en esta idea: alguien me ha dicho algo, y se acabó. Con muchos complementos y todo lo que queramos, pero la esencia de esta oración es que alguien me ha dicho algo. Nosotros, esta oración simple, no deberíamos tener ningún problema para analizarlo. Ese alguien sería el sujeto, ha dicho el núcleo del predicado, ese algo que nos ha dicho sería el complemento directo y el me sería el complemento indirecto. Todas estas conclusiones nos las podemos llevar a la oración de arriba para entenderla. Veríamos que este alguien se corresponde con uno de mi calle, el núcleo del predicado es el que tenemos, aquello que se dice que es el complemento directo, este algo en nuestra oración sería todo lo que tenemos marcado en verde, y por otro lado lo que sí se respetaría es el complemento indirecto. Pues esta es la esencia de todo, por aquí empieza todo. Entonces ahora ya nos podemos ir a nuestro origen y empezar a marcar elementos. Tenemos una oración compleja y como núcleo de predicado esencial, el que lo engloba todo, es el verbo decir, el pretérito perfecto compuesto del verbo decir. Buscamos un sujeto, el sujeto sería uno, me ha dicho algo, pero ese uno viene acompañado por un bloque preposicional. Uno es un pronombre, es el que funciona como núcleo, y este de mi calle sería un complemento del núcleo. Mucho cuidado a estas alturas, nunca esto podría ser un complemento circunstancial del lugar, estamos metidos dentro de un sintagma nominal, ahí no pueden aparecer complementos circunstanciales de nada, esto sencillamente es un complemento del núcleo y nada más. Y es un sintagma preposicional que analizamos en su interior y no nos detenemos porque es bastante fácil. Lo que no es sujeto, todo ello es el predicado, que tiene como núcleo el verbo decir. Recordad lo que habíamos visto. Lo que ha dicho sería todo el complemento directo y a quien se lo ha dicho sería el complemento indirecto. Tenemos esos grupos estructurales. ¿Qué es lo que sucede? Que el complemento directo es una estructura muy compleja, que está presidida por un verbo, que es el verbo tener, como veremos enseguida. Entonces todo ello es una proposición subordinada sustantiva que cumple la función de complemento directo de ha dicho. Pues esta es la base de la oración. Ya la podemos definir. Nuestra proposición principal o nuestra oración principal es esto. Es una enunciativa afirmativa por la actitud del hablante y es una predicativa activa transitiva. Predicativa por el verbo decir, que es un verbo predicativo, activa con un sujeto que realiza la acción del verbo, y transitiva con este gran complemento directo que hemos visto. Hemos dado el paso grande, el fundamental. Ahora ya lo que toca es irnos metiendo dentro de elementos menores. Nos vamos a meter dentro del complemento directo, que es muy complejo, tiene muchas cosas, pero viéndolo por partes resulta más fácil. El núcleo del predicado sería tiene, ahora hemos cambiado de perspectiva, aislamos el nexo porque es una conjunción que solamente sirve para introducir la proposición subordinada, y al verbo tener le tenemos que buscar un sujeto. Bueno, pues él, que se corresponde con ese uno de mi calle, un sujeto omitido, una tercera persona del singular. Tenemos núcleo de predicado, todo lo que no era sujeto es predicado, lo tenemos aquí, un predicado verbal, porque tenemos el verbo tener, que es un verbo predicativo, y nos vamos ya metiendo dentro de todo esto. El verbo tener es un verbo transitivo, aquello que yo tenga, ese será el complemento directo. Pues ¿qué es lo que yo aquí tengo? Pues un amigo que dice conocer a un tipo que un día fue feliz. Podríamos decir lo tengo, o lo tiene, en este caso, porque es tercera persona. Por lo tanto, todo ello es el complemento directo. Y ya tenemos todo lo necesario para poder clasificar nuestra proposición 1, esta subordinada. Pues lo hacemos. Es enunciativa afirmativa, predicativa, activa, transitiva, igual que era la anterior. Estructuralmente son iguales. Estructuralmente, luego cambian de significado, pero estructuralmente son lo mismo.
Seguimos dando pasos, subiendo de niveles, nos vamos a meter dentro de ese sintagma nominal. Hemos dicho que es un sintagma nominal porque su núcleo es un sustantivo, el sustantivo amigo. Va acompañado por un determinante y luego nos lleva todo un grupo de palabras que complementan a la palabra amigo. Lo vamos a ver este bloquecito azul, que es uno de los nudos de la oración, lo vamos a ver un poquito más ampliado y nos vamos a detener un poco más en él porque nos ayuda a reforzar la información sobre las subordinadas adjetivas. Y también un poquito de las sustantivas, que un poquito de todo tenemos por aquí. Tenemos esta unidad y tenemos este nexo que es, como os decía, el nudo, el elemento esencial. Bueno, vamos a ver de dónde nace esta estructura. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos estas dos informaciones. Tengo un amigo. Mi amigo dice algo. Esto que en dos oraciones simples me está repitiendo dos elementos, yo podría juntarlo, unirlo, de tal manera que uno de los elementos apareciera sustituido por un pronombre. Fijaros, la palabra amigo es el complemento directo del verbo tener, en el primer caso. Y en el segundo caso, la palabra amigo es el sujeto del verbo decir. Lo que sucede aquí es que las hemos fusionado y en lugar de uno de los términos amigo lo hemos quitado y hemos introducido el pronombre que. Recordad que amigo es el complemento directo de tengo y el otro amigo era el sujeto del verbo decir. Bueno, pues como ahora ha estado sustituido por el pronombre relativo que, ese que asume la función de sujeto. Y el verbo decir, que ya tiene sujeto, es un verbo transitivo. Eso que se dice será el complemento directo del verbo decir. Esto nos tiene que quedar claro para poder luego empezar a sacar conclusiones, para llevárnoslo todo a la estructura grande que teníamos arriba. Teníamos por ahí ese que, entonces ya hemos quedado en que, estoy leyendo de abajo si lo observáis, ese que será el sujeto del verbo decir. Y ese conocer será el complemento directo del verbo decir. Se ha podido sustituir por el pronombre algo que teníamos abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la clave para analizar estas oraciones. Lo que nos hemos encontrado, por un lado, es una estructura adjetivo de relativo y por el otro lado, ahora lo vamos a ver en grande, una estructura sustantiva, que depende del verbo decir. Pues todas estas conclusiones nos las vamos a llevar a nuestra oración. Aquí es donde nosotros lo habíamos dejado, he recuperado esta imagen y vamos a meternos dentro de esa casilla que teníamos todavía vacía. Hemos quedado en que todo este que dice conocer a un tipo que un día fue feliz, esto es toda una subordinada adjetiva de relativo, porque lleva el pronombre que es un pronombre relativo, que es como un enorme adjetivo que va calificando a la palabra amigo. Por eso funciona como adyacente, que es lo que hacen los adjetivos. Nos metemos aquí dentro y vamos a ir integrando todo lo que hemos aprendido en el análisis pormenorizado. El núcleo sería dice, y ahí veíamos de dónde salía la idea de que este que es el sujeto del verbo decir y además cumple la función de ser el nexo que permite introducir la subordinada. Todo lo que no es sujeto nos queda como predicado, es un predicado verbal, porque el verbo decir es un verbo predicativo y que tiene un enorme complemento directo. Es una conclusión que sigo sacando de lo que habíamos visto anteriormente, del análisis de antes. Tiene aquí incrustada una subordinada sustantiva, que es el complemento directo del verbo decir. Vemos que todo ese bloque que tenemos, conocer a un tipo que un día fue feliz, es el gran complemento directo, que lo dice. Podemos definir nuestra proposición, que si vemos estructuralmente, vuelve a tener la misma definición que las anteriores. Es una enunciativa afirmativa por la actitud del hablante y es una predicativa activa transitiva, por las mismas conclusiones que habíamos tenido antes. Seguimos subiendo niveles y ahora nos vamos a meter dentro de la casilla azul, vamos a llamarla así, dentro de este complemento directo, que es una subordinada, porque tiene un núcleo verbal, que es el verbo conocer. En este caso es un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo no puede llevar un sujeto gramatical que vaya concordando con él, pero sí podemos rescatar un sujeto lógico, lo extraemos del contexto. Es la misma persona que dice, es la misma persona que tiene, que es la misma persona que dice a continuación, que es la misma persona que conoce. Por lo tanto, vamos acumulando el mismo sujeto. Todo lo que no es sujeto es predicado, que tiene por núcleo el verbo conocer, y luego fijaros porque nos dice que conoce a un tipo. Bueno, ese sería el complemento directo de la oración. El verbo conocer es un verbo transitivo. Cuando yo conozco a una persona, conozco a tu padre, conozco a tu madre, conozco a tus abuelos.
Todo eso son los complementos directos, con la preposición a, porque estamos hablando de complementos directos de persona. Fijaros que todo el es sustituible por el pronombre lo. Tenemos todo este complemento directo, yo lo puedo sustituir por, que dice conocerlo. Por lo tanto, tenemos nuestro complemento directo, ya nos podemos sacar conclusiones de esta proposición 3, que vuelve a tener la misma definición estructural, enunciativa, afirmativa, predicativa, activa, transitiva. Seguimos subiendo niveles. Veis que el complemento directo es un sintagma preposicional. Pues nos metemos con él. Vamos a encontrar que tiene el enlace y todo lo que nos sobra es el término. El término está formado por un sintagma nominal. Lo observamos en que su núcleo es tipo, que es un sustantivo. Y ese tipo va acompañado por un determinante por un lado y por otro lado lleva un gran adjetivo, es decir, una subordinada adjetiva de relativo. Es como un gran adjetivo que va calificando a la palabra tipo. Lo que pasa es que nosotros en nuestro idioma no tenemos la idea esta de que un día alguien sea feliz reducido todo a una sola palabra. Bueno, pues para eso podemos utilizar una estructura más compleja y más elaborada, pero hace lo que hubiera hecho un adjetivo, ser un adyacente del sustantivo tipo, que es el antecedente que tenemos por aquí. Nos metemos dentro de la casilla roja, para irnos entendiendo, dentro de la subordinada. Ahora el núcleo que tenemos de predicado es el verbo ser. Ya sabéis lo que tenemos que tener en cuenta con el verbo ser. Es un verbo atributivo copulativo, que tiene todas las papeletas para poder llevar atributos. Le buscamos un sujeto. Como ya antes vimos cómo se analizaban las subordinadas adjetivas, de ahí mismo sacamos la idea para ver que la palabra que, además de ser el nexo que introduce la adjetiva, es el sujeto de la oración. Un tipo, ese tipo del que hablamos antes, y que ahora está sustituyendo el que, ese tipo un día fue feliz. Entonces el que está representando ahí al sujeto, está sustituyendo al sujeto. Y al ser un pronombre, pues forma un sintagma nominal. Todo lo que nos sobra va a ser el predicado, y ya os anticipo información. Fijaros que ya os indico que el predicado es nominal. ¿Por qué? Pues porque el adjetivo feliz está funcionando como la cualidad que le atribuyo al sujeto, al al tipo. Por eso lo llamamos atributo, que es lo que se atribuye. Feliz es la cualidad que le atribuyo a qué, que está sustituyendo a tipo. Nos queda un elemento menor, solamente ya por ver, que sería un día, que es un sintagma nominal, que funciona como un circunstancial de tiempo. Tenemos todo analizado, nos vamos a nuestras definiciones y aquí tenemos el último eslabón. Tenemos una enunciativa afirmativa por la actitud del hablante y la esencia de esta última proposición es atribuir algo, es atributiva. Punto. No hay nada más que decir de ella. Y con esto completamos todo el análisis de esta oración más que interesante, que recordad que es el título de una canción de Joan Manuel Serrat, que es muy chula, y que tiene este análisis que nos vale para aprender todo este montón de cosas.